¿Y esa es la mejor inteligencia artificial de los videojuegos? Sí, cómo no. Jugué por primera vez este juego cuando lo regalaron en Epic Games, y desde entonces lo he jugado quizá unas 4 o 5 veces, siendo la última vez ahora que se estrenó la película de Alien Romulus. Después de haber finalizado nuevamente, tengo algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. El día de hoy, mi experiencia con Alien Isolation. Este juego fue lanzado en 2014, así que estoy asumiendo que ya conoces la historia del juego. Si no, tampoco te voy a arruinar la experiencia, pero te recomiendo ampliamente jugarlo. La historia del juego me parece muy bien estructurada, con personajes relevantes y no tan relevantes, que aparecen en los momentos adecuados para morir por las razones adecuadas. Al ser un juego de terror y single player, no podría ser de otra manera. El juego, sin embargo, tiene buenos argumentos narrativos para que sea así, y a lo largo del juego hay momentos y escenarios únicos que te hacen descansar un poco del estar encerrado en una nave espacial. Sin entrar en detalles, la historia también tiene su importancia y conexión con respecto a las películas, y eso es un detalle que también se agradece bastante. Si hablamos del apartado técnico, las gráficas son lo primero que debo resaltar. A pesar del tiempo, este juego se ve increíble, y cada vez que lo juego me pregunto por qué muchos otros juegos no pudieron hacer algo similar. Los detalles de los escenarios, como pasillos, cuartos, ventanas, o detalles como la niebla y los diferentes niveles de iluminación y tonalidades de color, hacen a este juego verse hermoso y denota mucho el estilo de la saga Alien y algunas historias de horror espacial clásicas. Los sonidos, por su parte, no solo son excelentes, sino que son una parte fundamental del juego en sí, principalmente con el Alien. Escucharlo por los conductos de ventilación, cuando sale o entra en ellos, es vital para tu supervivencia. Sus pasos pesados te permiten saber su posición, dirección y velocidad a la que se mueve, pero también son lo suficientemente pesados y fuertes para ponerte de nervios con cada paso que da. Toda esta estructura básica del juego es perfecta, pero ahora vamos a la parte más crítica, la jugabilidad y sus mecánicas. El arsenal realmente sorprende con la cantidad de armas y granadas que tienes a tu disposición, y sin embargo jamás te sentirás realmente poderoso o fuera de peligro. En parte esto se debe a que sabes que la munición y los recursos escasean, así que debes administrarlos. Otro punto que te limita a no combatir es que todos los enemigos son realmente peligrosos. El alien es una muerte instantánea, los androides son muy resistentes y los humanos rara vez fallan un tiro. Aquí debo hacer una pausa para mencionarles que, si bien la gestión de recursos está ahí, cuando conoces bien el juego verás que tampoco estás tan limitado de balas y recursos. No sé si esto me pasa solo a mí, pero siempre que juego Alien, termino administrando mis cosas de tal manera que casi para el final del juego tengo el inventario y el lanzallamas totalmente lleno. Ya mencioné que el apartado visual y la nave en sí se ve muy bien, pero el diseño de mapas es obviamente para hacerte sufrir más. Y si bien lo logra, eso no quita que después de algunas horas de juego ese miedo y tensión se conviertan en frustración y molestia, por ser el recurso cliché y sobreutilizado de obligarte a hacer el recorrido más largo, y obligarte a buscar cosas como códigos, llaves o encender generadores una y otra vez. Son cosas que no siempre están argumentadas y sabes que solo es para hacerte sufrir. De igual manera, si sabes que tienes que buscar en 2 cuartos distintos, la respuesta está claramente en el cuarto más lejano. El sistema de guardado también ayuda mucho a crear una sensación de preocupación. Al ser mayormente manual, si mueres antes de llegar al siguiente guardado, perderás todo tu progreso sin guardar, y quizá eso signifique de unos 5 a 15 minutos dependiendo de cómo juegues. Si hablamos del movimiento, me gusta que la cámara tenga una clase de suavizado de movimiento, me resulta agradable. Correr es una opción que te permite salir de una situación de riesgo que ya está presente, como cuando ya te están disparando, que un androide ya te haya detectado, o que sepas que el alien va a venir sí o sí y necesites esconderte lo más antes posible. Fuera de estas situaciones, correr solo sirve cuando sabes que el alien no te está acechando y en zonas donde no hay enemigos. Corre por unos 3 o 4 segundos y te costará la partida, o unos 5 minutos escondido hasta que se vaya, lo cual a veces es molesto y desesperante. Caminar es la forma más rápida y segura de avanzar, pero también debes hacerlo mientras estés fuera del rango de visión de los enemigos, mientras que ir agachado es definitivamente la forma más segura de andar, pero también la más desesperante. Solo toma en cuenta tu entorno y la situación y estarás bien.
Si bien el juego se basa básicamente en sigilo, las distracciones son el mejor complemento que tendrás para sobrevivir. Aprovecha todos los tipos de granadas que tengas, ya sea para distraer o directamente para eliminar a tus adversarios. Nunca abuses ni pongas mucha confianza en estos dispositivos y estarás bien. Pienso que una de las mejores situaciones para usar cualquier granada es cuando hay grandes cantidades de humanos. Así, tanto ellos como el alien irán al lugar, y entonces estoy seguro de que juntos empezarán una buena amistad. El escáner es otro complemento que te salvará la vida en muchas ocasiones. En mis primeras partidas casi siempre tenía el escáner en las manos, ya que confiaba más en él que en lo que podía ver justo delante de mí. Conforme juegues te darás cuenta que solo basta con activarlo, dar una vuelta a 360 y analizar tu entorno rápidamente. Abusar de esta herramienta solo te generará más miedo innecesario y te hará perder tiempo. Si llegaste a esta parte del video, felicidades. Ahora hablaremos de los puntos más polémicos e interesantes para mí, los escondites y la inteligencia artificial del alien. Primero quiero dejar claras algunas cosas. El sistema de IAs duales del juego es realmente admirable y muy ingenioso, pero también es cierto que como jugador son cosas que ni notas o entiendes. Es cierto que cada partida de Alien Isolation es única y un reto a su manera, pero esto se debe a la pequeña libertad del alien y los demás enemigos para actuar, haciendo que sus comportamientos sean aleatorios, siendo esta aleatoriedad lo que da la sensación de una partida única. Sin embargo, hay algunas cosas que creo que se malinterpretan como inteligentes, cuando en realidad son más bien programadas. Cosas como las distintas reacciones del alien al lanzallamas, por ejemplo, que si bien es cierto que hay que agradecer y valorar el esfuerzo de los desarrolladores por meter varias animaciones y programar distintos comportamientos, desde el punto de vista de programación no es tan complicado verlo como al primer ataque desbloquear primer comportamiento, es decir, huir. Después de superar X número de ataques, desbloquear segundo comportamiento, es decir, mostrar animación de miedo. Después de superar Y número de ataques, desbloquear tercer comportamiento, es decir, atacar agresivamente al jugador. Nuevamente, todas estas animaciones y comportamientos hacen que el juego se sienta vivo y dé una experiencia muy buena. Pero esto no significa que la IA realmente comprenda algo y que tome decisiones en base a ello. Por lo tanto, y específicamente en este ejemplo, no es inteligente. Como este ejemplo, hay muchas otras acciones y comportamientos que son claramente programados y no decisiones inteligentes de la IA tomadas después de haber aprendido algo. Aún así, es un hecho que el alien se adapta dependiendo de cómo juegues. Si te escondes demasiado, empezará a buscar más en los escondites, y si abusas de las ventilaciones, también empezará a cazarte ahí. Y ya que estamos mencionando ambos temas, hablemos sobre la inteligencia del alien y los escondites. Estás en este cuarto, debes esconderte, y tienes como opciones una camilla, un escritorio, un casillero y lo que sea esto. ¿Qué eliges? Rápido, solo 5 segundos. ¿Ya elegiste? Bien. Si elegiste la camilla, es prácticamente un hecho que estás muerto. Es cierto que los mejores escondites son aquellos como camillas o escritorios que te permiten estar pecho tierra, pero deben tener salida por ambos extremos. En este caso, no puedes salir de ahí por otro lado, y no hay muchos lugares en los cuales buscar, así que estás a tu suerte. Y si el alien se asoma debajo, estás muerto. Hice 3 veces esta prueba y en las 3 el alien se terminó asomando debajo de ese lugar, así que si bien en otros lugares es un buen escondite, aquí no. Por otro lado, si elegiste cualquiera de los dos casilleros, déjame decirte que tu probabilidad de supervivencia sube más, pero dependerá en gran medida de cómo hayas jugado hasta ese punto. Si has abusado de estos lugares, es muy probable que mueras. Si no, felicidades, has aumentado tu tasa de supervivencia. Mi problema con los casilleros es que si te encuentran, quedas vulnerable a que te ataquen. Y cuando se trata del alien, es una muerte instantánea. Por último está el escritorio. Es un escondite de tipo pecho tierra que te permite moverte con más libertad. Acerca de este escondite, bueno, velo tú mismo. Está bien, voy a ser sincero, la primera vez no me salió.
pero en general, dependiendo de que también domines esta habilidad de rodear un objeto para mantenerte fuera del campo de visión del alien, puede significar una tasa de supervivencia del 100%. Hice varios intentos en varios lugares durante la producción de este video y durante mi directo mientras lo jugaba, pero en conclusión, si dominas esta habilidad y el escenario te lo permite, es la opción más segura. En cualquier caso, si algo sale mal, solo asegúrate de tener una buena cantidad de vida y usar el lanzallamas. Eso te dará una segunda oportunidad. Cuando no sea una opción, utiliza los escondites. Al no haberlos usado tanto con anterioridad, tendrás más probabilidades de volver a ver el sol. Por cierto, nuestra IA más inteligente de todos los videojuegos en muchas ocasiones no es capaz de vernos a través de un vidrio, así que puedes estar más relajado. En conclusión, este juego tiene muchas cosas bellas y te garantizará muchos momentos divertidos, de terror y también momentos frustrantes. Cada vez que juego Alien Isolation me frustro y me molesto, pero también quiero seguir probando y experimentando. Claro que al final también me divierto mucho, pero debemos ser objetivos y reconocer que la IA del Alien brilla por tener un sistema de programación muy ingenioso. Y si bien por supuesto que es una de las mejores IAs de este género y que por supuesto es inteligente, gran parte de la atracción es más aleatoriedad. Mis juegos favoritos son precisamente así, juegos que te obligan a volver una y otra vez para probar cosas distintas. El mejor ejemplo de esto son los modos Horda, los cuales sin duda son mis favoritos. Uno de los que más recuerdo con cariño es el modo Horda de Gears of War 3. Cada partida, independientemente de si elegías el mismo mapa y lugar de tu base, era única, y la inteligencia artificial del juego también aprendía de cómo jugabas, ya que con cada partida había enemigos de oleadas altas que aparecían cada vez más pronto y se iba volviendo más difícil a pesar de haber iniciado una partida desde cero, pero cada partida era diferente por la misma razón, aleatoriedad. Realmente espero que se haya entendido mi punto de vista y que no se interprete como solo tirar odio porque sí. Si no has jugado a Alien y tienes la oportunidad, realmente te lo recomiendo. No olvides subir el volumen, usar audífonos y administrar tus recursos, pero sobre todo tomar buenas decisiones. Espero tengan una buena semana. Yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.